Esta semana leemos Perashat Devarim. Devarim es el comienzo del quinto libro. La palabra Humash viene de ahí, que son 5 libros, la Torah: Bereishit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Devarim viene de la palabra hablar, dibur. Elo Devarim asher diber Moshe el Kol Israel. La palabra, ¿qué eso quiere decir? Estas son las palabras que dijo, que habló, ayer habló, cuando habló Moshe el Kol Israel. Aquí hay muchas cosas que se tienen que explicar. Vamos a partir por la primera, L. Aquí el problema con L es grande, porque dice L. En general hay una regla. En general las reglas en el judaísmo tienen excepciones, pero lo que tratamos es que no tengan. Así que tenemos que buscarle el lado para que no tengan. L de Varim, la palabra L es una palabra que aparece también en muchas partes. Por ejemplo, de L a Mishpatim, L Pekudei, la palabra L, estas. En hebreo no existe la palabra ser, el verbo ser o estar. Ese verbo no existe, ese verbo está relacionado con el nombre de Hashem. El ser o estar es algo que solamente lo tiene Hashem, no lo tenemos nosotros. Porque el ser o estar es como eterno así. Bueno, uno puede cambiar un poco la palabra y hacerla futura, hacerlo pasado, pero en general la palabra nosotros filosófica, no sé si la palabra filosofía a mí no me gusta usarla porque es muy lejos la Torah de la filosofía, pero el ser es algo, es tan profunda la palabra que nosotros no tenemos existencia prácticamente. Por ejemplo, hace un segundo atrás es pasado, hace un segundo adelante es futuro. ¿Dónde estamos? En el medio. ¿Cuánto dura el presente? Nada. Ahí estamos. En cambio, el ser significa que está siempre, y eso es el único que está siempre de Hashem. Entonces, por eso no tenemos el verbo ser o estar. El estar, ¿cuándo yo estoy? Yo estoy aquí, pero todo se va moviendo conmigo. Es muy interesante ese tema, pero es largo y la verdad es que tenemos tantas otras cosas que hablar que son más básicas y más interesantes, no más interesantes, pero más básicas. Entonces, la palabra L, dicen allá en Shemot, cuando dice Ve'ele Mishpatim, dice, ¿por qué se pregunta por qué está escrito con la palabra Vav? Aquí está sin Vav, allá está Vav. Ve'ele Mishpatim. Explica Rashi. Antes que entremos con Rashi para que entendamos, la palabra Vav, VL, es I. En una traducción, como todas las traducciones no son perfectas, porque no es exactamente, Vav no es exactamente I. Pero la Vav, lo que sí es sabido que es una conexión entre dos cosas. VL, es la conexión con algo. IL, que significa, cuando digo IL, quiere decir que había otra cosa. Hay otra cosa con que conectarla. Eso es lo que dice Rashi. Rashi quiere decir que allá en el Mishpatim, que estos Mishpatim, estas leyes que se están dando ahora, son una continuación de las leyes que se dieron poco tiempo antes en el monte Sinai cuando se recibió la Torah. Cuando estuvieron los Divarim. Pero acá dice L, no dice VL. Y en general cuando dice L, quiere decirle que esto no está conectado con lo de antes. Esto no tiene conexión con lo que había. Es algo nuevo. Y esa es una gran pregunta. Porque uno aquí puede salir y decir, bueno, entonces quiere decir que aquí hay una palabra, un revisionismo, podríamos decirlo.
Es algo nuevo, completamente nuevo, que no tiene conexión con lo de antes, y eso no podemos decir, ¿no? Eso es absurdo. Hay otros que dicen, hay una discusión entre los Rishonim, la verdad, hay discusión grande entre los Rishonim, si este libro se lo dijo Hashem a Moshe, y Moshe lo escribió, y los otros libros Hashem le dictó a Moshe. ¿Qué diferencia? Una diferencia enorme. Porque este está escrito, es luz de luz, y el otro es luz. Lo que escribió Moshe en los 4 primeros, según esta versión, esos es en el fondo la mano de Hashem que lo está escribiendo. En cambio, en estos no. Moshe escucha y después escribe. Son dos cosas distintas. Quiero decir que este libro, el nivel de este libro es distinto que el otro. Pero la mayoría de los Rishonim, sobre lo cual nosotros basamos la halajá, no dice así. Dice que esto es igualito, tiene el mismo nivel. Así dice el Ramban en la introducción a la Torá. Y de ahí no nos vamos a salir, ¿no? Nosotros, la Torá es una sola. En todo sentido, es lo que quiero decir, porque es claro que es una sola, pero en todo sentido. Entonces tenemos todavía que interpretar qué significa L. L puede ser lo siguiente. Hay aquí la palabra Dvarim es una palabra dura. La palabra Dibur es dura. La palabra Emor, que también se habla de decir. Decir es una palabra suave. Tú usas la palabra Devarim para reprender a alguien. Tú dices la palabra Emor para acercar a alguien, para darle cariño. Aquí es para darle, en hebreo se dice tojajá. Y así dicen los jajamim, que esta perashá es reprensión a Am Israel, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Esto es una reprimenda. Pero toda la Torá anterior no era reprimenda, eran leyes. Aquí también vienen leyes más adelante, pero lo que está hablando Ele de Barim Asher Diver Moshe el Kol Israel, esto es reprimenda que hizo Moshe al Am Israel. Y por lo tanto, lo que viene aquí en esta perashá no es una continuación de las leyes. También se puede hacer otra cosa, que aquí también viene a hablar de todo este libro, y este libro lo que viene es una repetición de las leyes. Se repiten las leyes que se estudiaron antes, pero en este pedazo es una reprimenda. En esta perashá es una reprimenda que se le hizo a Am Israel, que Moshe le hizo. Entonces por eso dice L, no BL, porque si fuera BL tendríamos que decir que aquí nos viene a decir que aquí vienen la continuación de las leyes que habían antes, y eso no es así, aquí es reprimenda. Bueno, con eso vamos a quedar satisfechos, creo yo, porque es bastante una diferenciación bastante buena. Pero después dice Devarim, ya dijimos, Devarim es tojajá, es reprimenda, porque no se portaron bien. Y en esta perashá, ¿qué es lo que se le reprimenda? La tojajá es sobre todo lo que pasó. Sobre todo lo que pasó es que estuvieron en el desierto. De hecho, aquí reprimenda por el pecado del becerro de oro. Como escrito Dai Sa'av. Eso es reprimenda. Hay un remes. Y por Omeraglim. Aquí se recuerda todo lo que no todos, pero los grandes pecados que cometieron a Israel.
Y después dice aquí, Asher Diver, cuando Hashem otra vez Diver, perdón, Asher, cuando Diver Moshe, el Kol Israel, para todo Israel. Aquí la pregunta es, ¿por qué dice todo Israel? Rashi explica que los puso todos juntos. ¿Por qué los puso juntos? Porque si no lo hubiera puesto juntos, los que se quedaron trabajando en su taller o en su oficina y no vinieron a esta asamblea, ellos van a decir, bueno, pero nosotros no escuchamos eso, así que no es para nosotros, es para ustedes nomás. Para que no suceda eso, dice Rashi, que Hashem los reunió a todos. Reunirlo a todos aparece en otra parte, Vayaquel. Entonces Vayaquel ahí se habla que Hashem los reunió a todos. Y los reunió a todos para poder estar en unidad. Hay una cosa básica en este mundo. En el mundo hay dos fuerzas. Dos fuerzas que funcionan, son dos pilares de este mundo. Uno contrario al otro. Uno es pegarse, ser uno. El otro es separarse. Esos son dos conceptos que son pilares en toda la construcción del edificio que hemos construido durante toda la historia. La unidad entre nosotros es básica en ser judío. Básica. Realmente básica. Les voy a dar un tip. Cuando una persona le molesta algo y se pone a criticar, lo que hay que hacer es quedarse callado y decirse adentro, esto no lo escucho, esto no lo escucho. Cuando una persona hace una cosa así, de armar discusión, hay que no contestarle, ni siquiera nada, ni decirle quédate callado o no, nada. Nada. Es la mejor manera de parar el fuego que se arma con la pelea. Cuando se pelea la gente se dice, se prendió la cosa. Claro, porque las peleas producen fuego. Y el fuego nos quema a todos. Hay que estar en unidad. Con Israel, aquí está hablando que estaban en unidad. Estaban unidos, lo cual es muy grande. Am Israel es unidad. Pero cuando salieron de Egipto, no solo salieron Israel, salieron Erev Rav. Y Erev Rav eran mucho más que los Israel. Y les voy a explicar esto, para que vean. Y para que sepan un poco de lo que es el Erev Rav. Salieron, el primer hombre, si no hubiera pecado, hubieran nacido, todos los hijos de él se hubieran formado el pueblo de Israel, con los hijos y los nietos. No hubiera habido Goim. No hubiera habido. Los Goim vinieron porque él pecó y le hizo lugar a eso. Y ahora salieron de él tres tipos de almas. Almas del Israel, almas de Goim y almas de Erev Rav. El Erev Rav está entre uno y el otro. Las Erev Rav también son almas muy, muy, muy grandes. Muy grandes. Pero están mucho más dañadas que las almas de Israel. Porque se dañaron con el pecado. No es que ellos hicieron nada. Se dañaron. El pecado, el Señor chocó y se le echó a perder la batería del auto. ¿Y qué culpa tiene el auto? Pero hay que arreglar la batería. O el motor. No es culpa del auto. Y también a Israel salió muy dañado. De hecho, llevamos aquí miles de años y todavía estamos en lo mismo. Todavía no hemos corregido y está cada día peor. Y para poder corregir las almas, pasaron por Misraim, por Egipto. Y tenían que estar 430 años en Egipto.
¿Y qué fue lo que le sacó el daño a las almas? Fueron los años de trabajo forzado. Y esos fueron 86 años de trabajo forzado. 86 es el mismo número del Shem Elohim. Y el Shem Elohim es dinim, fuerza. Límites. Esos límites son los límites que yo tengo son los que me corrigen ciertas malas acciones. Yo quiero hacer algo feo, pero no puedo porque la Torah me lo está prohibiendo. Esos son los límites. Hay otro tipo de límite. Hablé de uno no hay el número que ustedes quieran. Eso es Shem Elohim, también es 86. Y Ateva también es 86. La naturaleza es dinim, son límites. Esos límites está en la palabra Misraim. La palabra Misraim significa límites. La materia es limitada. La naturaleza se relaciona a cómo se comporta la naturaleza. Eso es la naturaleza, cómo se comporta la materia y en el mundo material. El mundo material es la cáscara de la realidad. Entonces lo que pasa aquí es que tenían que estar 430 años en Egipto. Y en 86 años pasó solamente el 20%. Y los que se lograron en 86 años de corregir sus daños, eran los que estaban menos dañados, porque no salieron todos igual de dañados. Y el resto a uno le faltó más años. Tuvieron 172 años y los otros 300 y algo años, y así, hasta llegar a los 430, que son 5 veces 86. Ellos fueron los que murieron en Makat Hoshech, porque no lograron corregir sus almas. Ellos van a volver, pero después del último tikkun, lo que estamos esperando ahora, que las cosas ya están los dados ya están tirados, pareciera ser. Este número 86 fueron los que lograron corregirse. Y Hashem dijo, con esto, 600,000, con esto salimos. Pero no sé por qué razón, Hashem también, fue Hashem, no fue Moshe, quiso que salieran también Erev Rav. Pero el Rav estaban dañados. Ellos no pasaron la esclavitud y el trabajo forzado. Esclavitud pasaron todo, pero el trabajo forzado no lo pasaron. Entonces no se limpiaron las almas de ellos. No se corrigieron y salieron dañados. Los Israel, que quedaron, murieron. En cambio, los Erev Rav que salieron. En el fondo, ¿cuántos salieron? Salía el mismo número, asombroso. Salieron 2.400.000, que son 5 veces 600.000. Y eso han estado, salieron y fueron los que hicieron los problemas. Y esa gente es tan dañada, y como están dañada, no pueden estar sin discusión. Eso es lo que dicen los Mekubalim en la Perashá Vayakel, que dice Vayakel et kol edad Bnei Israel. ¿Y por qué dice Bnei Israel? Preguntan, para que no estuviera en el Erev Rav. ¿Y por qué no puede estar en el Erev Rav? Porque el objetivo era juntarlos, reunirlos para que estén en unidad, para poder que bajara la Shekhinah y poner la Shekhinah en el Mishkan. Y así sin unidad no se podía, y los Erev Rav no podían estar en unidad. Por eso no los llamó Moshe en la Perashá Vayakel. Y aquí lo mismo. Aquí Moshe hizo con Israel,
porque ellos pueden estar unidos todavía, porque ellos no salieron con el daño. Y estos otros sí salieron dañados y no pueden. Tienen que pasar lo que tuvieron que pasar. Y no se lograron corregir hasta este instante. Vamos a ver en Perashat Azinu, vamos a ver qué pasa. Ahí ya estamos en el final del final. Pero ahora los llamó solamente a ellos. Y aquí vemos el segundo punto, que hay dos pilares, la unidad y la desunidad. La unidad la representa a Israel. La desunidad la presenta el Erev Rav. De hecho, Esav, finalmente hoy en día Esav es la cabeza del mundo por ese otro lado. Y el Gaon Vilna dice que los Esav son parte del Erev Rav de hoy en día. ¿Qué significa Esav? Esav, dice la Gemara en Masejet Kedushin, en la página 18, dice que Esav es Yehudí Mumar. Es judío, es Israel Mumar, si no me equivoco. Es Israel, pero él no cumple las misfot. Mumar. Esos son los Erev Rav de hoy en día. Hay la pregunta fabulosa: ¿quién construyó el Estado? Los que vinieron de Europa, los Rabbanim y los Yehudim que cuidaban misfot, dijeron: el Erev Rav son los que hicieron el Estado. ¿Qué quiere decir? Todos los Israel que no cuidaban misvot y se quitaron el yugo de la misvot. Eso hicieron un Estado. ¿Para qué? Para hacer todo lo que ellos quieren, porque siempre ellos han querido una misma cosa. Como en el Geta Egel, ellos querían pasarlo bien. Aquí en el mundo hay dos opciones: o lo pasas bien físicamente o lo pasas bien espiritualmente. No hay más. No hay más opción en este mundo. Uno escoge. ¿Pero qué escogió? ¿O ser animal o ser ángel? Porque finalmente todos vamos a tener placer. La pregunta es: ¿va a ser placer animal o va a ser de ángel, espiritual? Vamos a gozar de la luz divina. Y el gozo ese es eterno. En cambio, el goce animal dura esto. ¿Escucharon? Esto. Eso es lo que dura, nada más. Y ya pasó, pasó. Y se olvidó, se olvidó. Lo que viene ahora, mañana, es nuevo. Hay que preparar la energía y las hormonas de nuevo. En cambio, el placer espiritual es de siempre. Es para siempre. Yo cuando a veces estudio y aprendo cosas nuevas, la luz es tan enorme que me queda para siempre. Es eternidad. Pero hay gente que no le importa la eternidad. Prefieren ser caballo aquí y que se acabó la cosa. Es un problema de elección. Entonces eso es lo que está aquí escrito en el Kol Israel. Por eso aquí no se metieron al Erev Rav. Y esta versión es no como Rashi, como dijimos hace un minuto. No es como Rashi. Aquí Rashi dice que no, y esto va a decir para que no digan que no estuvimos aquí. Entonces, en el fondo, aquí este Kol Israel incluye el Erev Rav. ¿Y en qué significa esto? Que algunos dicen que cuando dice Israel está hablando de Israel, y cuando dice Erev Rav está hablando de los Erev Rav, y aquí se le llama todo Israel. Eso depende de algo muy interesante, que el que nos enseñó que a los hijos de Israel se le llama Israel y al Erev Rav se le llama Erev Rav fue el Zohar. Eso está en el Zohar, pero el Zohar se reveló después de 1000 años de la Galut, 800 años puede ser. Casi seguro que el Rambam, por lo menos hasta antes de la vejez, no supo el Zohar. Tampoco Rashi. Ya tiempo después de ellos sí. El Rambam pareciera ser que sí conoció el Zohar.
¿Y cuál fue la razón que el Zohar lo escribió un Tana? Rabbi Shimon Bar Yochai. Un Tana es antes que los Amoraim, fueron los que escribieron la Mishnayot. ¿Cómo no se supo? Eso estaba guardado. Eso quedó guardado por una razón. Quedó guardado porque el Zohar es un poco duro, es pesado, en el sentido que muchas cosas que son permitidas en la Gemara son prohibidos en el Zohar. Entonces sucede que si Hashem hubiera revelado el Zohar, hubiéramos tenido que la ley hubiera sido mucho más dura, más difícil de cumplir. Y éramos esclavos. Los primeros años fuimos esclavos. Cuando se ablandó la esclavitud esa, desde la destrucción del templo hasta hoy en día, ese tiempo no hubo Zohar. Entonces en Rashi ellos no interpretaban que la palabra Am se refería no al pueblo de Israel, a los que salieron de Egipto y que no eran del pueblo de Israel, que estaban con las almas de ellos dañadas. Entonces por eso no tiene tiene esta otra interpretación de Kol Israel, que se refiere a todos, incluyendo al Erev Rav. Pero a lo mejor indirectamente nos está enseñando otras cosas, porque en Rashi se puede encontrar mucho. Nos está diciendo, cuando nos dice que esos se quedaron trabajando en su taller o en su oficina o en su casa, esos son los Erev Rav que no quisieron ir a escuchar a Moshe. Los Erev Rav tampoco escucharon los 10 mandamientos, no los escucharon, eso es el Ramban. Así que a lo mejor también el Rashi nos está enseñando lo mismo, pero en diferente manera, se dicen con remazim, con hints, nos están dando señas para que nosotros entendamos solos. Esto de la destrucción del templo la tenemos ahora, esta semana. Pero yo leí, alguien me mandó, a lo mejor se lo mando después, algo muy bonito sobre la Inquisición. La Inquisición fue firmada el día 3 de agosto. El 3 de agosto era según Hazal, fue en Tisha B'Av. Hay que recordar primero, yo no he tenido tiempo, la verdad es que no he tenido tiempo para revisar si el 3 de agosto del año 1492, creo que era, o 91, 92 si no me equivoco, ese era Tisha B'Av, el día 3 de agosto no. Según Hazal era, según los Jamim de ese tiempo era. Fuimos expulsados de España en 1492. Eso, parte de Tisha B'Av, también está conectado con los sufrimientos que tuvimos de la Inquisición. Nosotros todos somos almas que nos venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo porque no logramos corregirnos. Esta es la última. La última vuelta de la lavadora. Y entonces tenemos mucho que sufrir. Nuestros antepasados murieron en forma espantosa. A nadie se le puede criticar, oye, tus antepasados no aguantaron y se convirtieron para el otro lado. Se fueron con el flaco. No. Porque tú no estuviste los zapatos de ellos. Señores, al que lo pillaban haciendo judaísmo, lo quemaban. Y lo quemaban de tal manera que el Señor gritaba del dolor 18 horas, porque inventaron una máquina para quemar gente que durara 18 horas. No que lo mataban. No que como en la Shoah que los mataban, los metían, los asfixiaban o le disparaban y morían. No, los tenían 18 horas quemándolos. Eso fue espantoso. La persona, en donde sea, en Colombia, en Perú, en Chile, en México, en el sur de Estados Unidos, donde los pillaban, le quitaban todos sus bienes.
y al delator le daban la mitad de los bienes, y y a los otros se y los curas se quedaban con el resto, los inquisitores. Eso fue algo espantoso. 500 años. Y hoy en día hay investigaciones que se han hecho, que hay 60 millones de descendientes de judíos españoles en Latinoamérica, incluyendo el sur de Estados Unidos. 60 millones. ¿Son todos? Lo más probable es que no. Pero se están despertando. Lo que está pasando en este momento en Latinoamérica no ha pasado nunca en la historia. Nunca. Que en cada pueblo en Latinoamérica están apareciendo gente que necesitan saber de judaísmo. Que el alma los llama a acercarse. Que sienten adentro el fuego de Yehudá. La destrucción del templo, ¿quién le impidió? Todo lo que se pudo impedir, la tierra de Yehudá. Vinieron 600.000 soldados de Roma. ¿Por qué mandaron 600.000? Que fue el mismo número que los judíos salieron de Egipto. Algo asombroso. La verdad que una respuesta clara no tengo. ¿Por qué mandaron 600.000? ¿Por qué fue ese número? ¿Por qué que si querían destruir el templo? No había riqueza, no había nada ya, no había. ¿De qué sea? Había unos cuantos toneladas de oro. ¿Para eso? Para eso mandar 600. ¿Sabes lo que cuesta mandar 600.000 soldados? ¿De dónde había tanto rencor con Yehudá? Y Yehudá que quedaron, ¿dónde fueron? A España. ¿Y para dónde? ¿Y qué día fue el día que se cubrió América? Yom Kippur. Colón llegó en Yom Kippur. Si Latinoamérica es de los 60 millones. Pero ¿cómo? Con Torah. Tenemos que volver atrás. Y estamos volviendo. Yo no sé, yo no soy adivino, pero lo que yo he estudiado, y me parece a mí, que en 20 años más, o en 30 años más, no va a haber ciudad, aldea en Latinoamérica que no va a haber una comunidad de judíos descendientes de judíos españoles. ¿Y por qué digo judíos claramente? Porque en España está escrito en todas partes que era Shevet de Yehudá. Ahí estaba la tribu de Yehudá. Después de la destrucción, ahí fueron. El Zohar estuvo 1000 años escondido ahí. Y lo sacó a la luz el Rab Moshe de León. Moshe de León. Eso también es parte de nuestro sufrimiento. Eso es parte de Tisha B'Av. Empezó la matanza en Tisha B'Av. El decreto fue firmado en Tisha B'Av. De eso también tenemos que sufrir. También tengo que prender una velita por nuestros antepasados. Prendamos toda una velita para ver cómo el mundo entero se está llenando de la luz de Yehudá. ¿Dónde? En Latinoamérica. Los restos de Yehudá. Sharit Yehudá. Que Hashem nos bendiga y que Besat Hashem, como todos los años, nace el Mesías, nazca el Mesías en Tisha B'Av, descendiente del rey David, y que nos saque a todos y nos traiga la Geulá tan esperada. Shabbat Shalom y siempre en alegrías.